días. Hoy día vamos a hablar sobre la estenosis aórtica. Síntomas, clasificación, cómo podemos presentarla y diagnosticarla. Quédate con nosotros. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista y hoy día vamos a hablar sobre la estenosis aórtica. Hay que entender en el fondo que, para empezar, la estenosis aórtica de forma fisiopatológica es una estrechez propiamente tal de la comunicación que existe entre la aorta y el corazón. La válvula que se encuentra hacia la zona aórtica se encuentra más disminuido su diámetro, lo que genera todos los síntomas asociados que vamos a ir conversando. Ahora, las causas propiamente tal de la estenosis aórtica son varias y generalmente estamos hablando de pacientes con unas válvulas bicúspides que podrían estar calcificadas, enfermedades reumáticas o incluso las causas degenerativas. Sin contar en el fondo que las causas postinflamatorias secundarias, por ejemplo, una endocarditis, pueden ser una de las causas también de estenosis aórtica. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar propiamente tal estos pacientes? Generalmente está la triada que nos permite hacer un diagnóstico ya en etapas un poco más avanzadas, donde el paciente va a consultar por disnea, por dificultad para respirar, por precordalgia de características típicas. Estamos hablando de una precordalgia que generalmente va a dar al esfuerzo, con un dolor de tipo anginoso, de tipo opresivo, que no pueda tener mayor irradiación y que cede al reposo. Y como tercer motivo, en el fondo de consulta, vamos a tener en el fondo los síncopes de origen cardiogénico. Entonces, si nos presenta un paciente, 70 años, por decir algo, sin mayor patología de base o hipertenso, sin control, vamos a encontrar a un paciente que pudiese tener dificultad para respirar, que se ha ido desmayando en el último tiempo y ha estado con harto dolor de pecho. Uno lo primero que tiene que pensar no es un infarto, es una estenosis aórtica. Y claramente uno igual tiene que descartarlo por la gravedad del mismo, pero no es la primera causa. Por eso hay que solicitar una serie de exámenes para poder saber cómo va a enfrentar al paciente, porque obviamente si vamos a tener una estenosis aórtica significativa, el paciente puede tener también una clínica de insuficiencia cardíaca. Entonces, los primeros exámenes que nos permiten en el fondo dilucidar un poco este tema va a ser el nunca bien ponderado electrocardiograma. Y estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el electrocardiograma? No va a ser el examen más específico para diagnosticar una estenosis aórtica. Pero es lo primero que siempre debemos solicitar. ¿Por qué? Porque vamos a descartar cuadros anginosos secundarios a una patología isquémica, por ejemplo, o un infarto. Vamos a descartar arritmias y a la vez podemos diagnosticar en el fondo hipertrofias ventriculares, un sobrecrecimiento ventricular que pueda orientar al diagnóstico. Por otro lado, en el fondo, el examen más preciso, el gold estándar, justamente es el ecocardiograma, con algún otro examen asociado, pero principalmente el ecocardiograma. Y me va a permitir, propiamente tal, ver la válvula aórtica, cuántos velos tiene, cuál es su tamaño, cuál es el flujo y el gradiente propiamente tal que va a presentar la válvula propiamente tal, que pudiese tener en el fondo un gradiente disminuido en contexto de lo que estamos conversando. Ahora, ¿por qué es importante el gradiente transvalvular? Porque a medida que avanza propiamente tal, más severo es el cuadro. Y generalmente se condice lo que es la clínica con la estenosis propiamente tal. Hay que entender que se ve disminuido fisiopatológicamente una poscarga secundaria a la disminución propiamente tal de la eyección del sístole cardíaco, porque cuesta más propiamente tal a ese ventrículo hacer la eyección del mismo. Y eso con el tiempo me va a generar aumento o una hipertrofia ventricular que me va a generar en el fondo el crecimiento del mismo. Por eso es importante ver la gravedad del cuadro, porque no todas se operan, pero todas hay que manejarlas como una insuficiencia cardíaca. Hay que entender también que en este caso, el tratamiento, cuando hablo propiamente tal, está contraindicado o tendría que ser la dosis muy baja, los beta bloqueos. ¿Por qué? Porque hay que entender que en el beta bloqueo lo único que estoy haciendo es disminuir propiamente tal la fuerza de contracción, aumentar, generar un poquito más de bradicardia a ese corazón y
hacer en el fondo que mi poscarga se vea un poco más disminuida en contexto del mismo fármaco. Y sabiendo que ya va a estar disminuida por la misma patología de base, puede agravar los síntomas. Entonces, no es una buena idea. Ya la resolución, cuando son cuadros más severos sintomáticos, hay que pensar en una resolución quirúrgica, operar y con un recambio valvular. Ahora, hay distintos tipos de prótesis hoy en día, las prótesis de válvula mecánicas y las de válvula de origen vivo propiamente tal, válvula de cerdo, que le llaman, donde el paciente en el fondo vamos a tener distintas pro y contra. Hay que recordar que todo recambio valvular en el fondo se recomienda lo que es la anticoagulación, aunque generalmente en las de origen biológico, que se llaman, puede ser un poco discutible la indicación de la anticoagulación. No así en las válvulas mecánicas por el alto riesgo de trombo y claramente las complicaciones de embolías secundarias. Sin embargo, no olvidar propiamente tal que los síntomas se relacionan directamente con la clínica respecto a lo que es el ecocardiograma. Hay que derivar precozmente al subespecialista para poder resolver este tema y siempre descartar cuadros coronarios de por medio. Vamos a ir conversando más de estas monedas de conocimiento cortitas sobre todos estos temas, desde cardiología, hematología, nefrología, entre otras subespecialidades, para poder ayudarlos con su estudio. No olvides de nosotros, yo soy Dr. Semio. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos pronto.